Hola a todos, vamos a comenzar este repaso de la prensa deportiva con el fútbol femenino y por una buena razón. Este jueves 20 de julio, comienza la Copa Mundial Femenina. La competición se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda hasta el 20 de agosto de 2023. El periódico Liberation señala que la Copa está medio llena, a pesar del creciente interés del público, la poca exposición del torneo ilustra la falta de consideración por el deporte femenino, escribe el periódico español. Este evento es especialmente esperado, y la estrella española Alba Redondo está en la portada del periódico Marca vistiendo un traje de handball este jueves. El fútbol femenino comienza hoy, dice el periódico español AS, la ambición está claramente anunciada, hay que ganar. Según el periódico Mundo Deportivo, esta es la Copa Mundial más grande, las españolas entrarán en el campo mañana contra Costa Rica. Es importante recordar que las actuales campeonas son los Estados Unidos, quienes vencieron a Holanda en la última edición. Esta novena edición es histórica, ya que cuenta por primera vez con 32 países participantes. En Francia, otro evento ha sido destacado desde ayer por la mañana, el regreso a los negocios de Benjamín Mendy, solo unos días después de ser declarado inocente de acusaciones de violación e intento de violación. El exdefensor del Manchester City firmó un contrato por 2 temporadas con el FC Lorient. Irónicamente, el equipo lo apoda Merluco, apodo de un pez en la región de Bretaña, según informa el periódico L'Équipe en su artículo. Lo más sorprendente de este anuncio es que el club bretón negoció su llegada un mes antes de conocer la decisión judicial, según reveló Le Parisien, que dedica un lugar destacado en la portada para esta noticia. Según nuestras informaciones, Burnley y Vincent Kompany estaban interesados, lo mismo que Nottingham Forest y Olympia. En Inglaterra, esta noticia también está causando un gran impacto en el Manchester Evening News y en el Daily Mail, y fue tratada como una transferencia sorpresa en sus páginas internas. Claramente, fue un movimiento audaz destinado a generar polémica, y ha tenido éxito. Ahora queda por saber si también será exitoso en términos deportivos para el país. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Siguiendo en Francia, hablemos del Olympique de Marsella, que finalmente encontró a su gran delantero, como destaca el periódico La Provence en su edición de hoy. Pierre-Emerick Aubameyang, liberado del último año de contrato con el Chelsea, ha firmado con el club olímpico por las próximas 3 temporadas. Su llegada es considerada espectacular por el periódico regional. Después de las incorporaciones de Conrad y Renan Lodi, incluso con una temporada por debajo de lo esperado, Aubameyang es muy esperado en el equipo. En el PSG también hay movimientos, ya que Neymar habló sobre su futuro en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Casimiro Miguel. Él dijo, espero jugar de nuevo para el PSG. Tengo un contrato con el Paris Saint-Germain y hasta ahora nadie me ha dicho nada. Aunque no haya amor entre los aficionados y los jugadores, estaré aquí con amor o sin amor. Fue una declaración clara y directa sobre su situación y lo que el club hará con él. Mientras tanto, la situación de Kylian Mbappé está más cerca de una decisión, ya que Qatar está dispuesto a hacer todo lo posible para mantener a su superestrella. Según las informaciones, le han ofrecido un contrato de 1.000 millones, el más grande en la historia para un atleta. Los medios españoles hablan de 10 a 11 años, lo que prácticamente significa un contrato de por vida. Esta información debe tomarse con cautela. Ahora nos trasladamos a Italia para hablar de este folletín que también se está extendiendo en el tiempo, se trata de Romelu Lukaku. Mientras espera encontrar una solución para su futuro, el talentoso delantero belga está aislado, como explicó la Gazzetta dello Sport en su titular. Lukaku está boicoteando al Chelsea entrenando con el equipo de reserva, ya que hay muchos pretendientes interesados en él, pero ninguno ha llegado a un acuerdo con los Blues hasta el momento. El periódico deportivo Rosa informa que el belga ha intentado enviar señales para redimirse ante el Inter, pero la posición del presidente Zhang es clara, Lukaku ha ido demasiado lejos y no habrá marcha atrás. Al mismo tiempo, la Juventus también está lidiando con el caso de Paul Pogba. Aunque la prensa italiana ha afirmado que Pogba estaba siendo presionado para salir, el director deportivo Cristiano Intouli fue menos categórico y estableció un ultimátum, según informa el periódico deportivo. Si Pogba realmente quiere quedarse en Turín sin crear problemas, tendrá que reducir su salario. Es importante recordar que Pogba tiene contrato hasta 2026 y recibe un salario de 8 millones de euros por temporada. En Inglaterra, hay 2 grandes salidas, las de Riyad Mahrez y Jordan Henderson, una doble pérdida para Arabia Saudita, como lamenta el Daily Star en su titular de este jueves. El capitán del Liverpool se unirá a la Al-Ettifaq y deberá firmar un contrato de 3 años con el club saudita. Mientras tanto, Riyad Mahrez se reunirá con Edouard Mendy en el Al-Ahly. El Daily Mirror también informa sobre esta doble pérdida para la liga inglesa, ya que el Manchester United News explica que el Manchester City ha aceptado una oferta de aproximadamente 34 millones de euros por el argelino, quien tenía contrato con el Manchester City hasta 2025. Podemos confirmar que los directivos del club inglés y sus homólogos sauditas han llegado a un acuerdo total para la transferencia de Mahrez, quien deberá firmar un contrato de 4 años. La transferencia debería realizarse muy pronto, después del caso de Mendy, quien fue el primero en ser liberado y tuvo un enorme impacto en el mercado. Y así concluimos esta actualización de la actividad deportiva en España, más precisamente en Cataluña. Si bien el Barcelona enfrenta problemas financieros, los rumores de transferencias continúan surgiendo y el último caso en cuestión es el de Joao Félix, quien declaró su amor al blaugrana. El periódico Sport habla del desperdicio Joao Félix y realiza un análisis sobre el tema. El portugués solo tiene interés en el Barça y ha designado a su agente, Jorge Méndez, para buscar un acuerdo. Xavi estaría de acuerdo, pero el club catalán solo considerará su llegada si el costo es bajo. La operación está en marcha y aparentemente va por buen camino.
Se está estudiando un préstamo con opción de compra. En el Atlético de Madrid, quieren deshacerse del jugador lo antes posible, ya que su caso está empezando a cansar al vestuario de los colchoneros, como explica el periódico Marca en sus páginas anteriores. En Portugal, la declaración de amor de Joao Félix al Barça tampoco ha pasado desapercibida. El periódico portugués, Correio da Manhã, cree que el sueño del Barça de contar con Félix elimina cualquier posibilidad de que regrese al Benfica. El periódico Sport nos explica que el Atlético de Madrid podría intentar recuperar uno o dos jugadores en esta operación. Dos jugadores no deseados del Barça son apreciados por el Atlético. Ellos son Ferran Torres y Frank Kessie. En cuanto al español, él quiere quedarse en Cataluña, aunque una oferta del Atlético podría tentarlo. El marfileño está siendo pretendido por la Juventus. Una reunión está programada para esta semana con los italianos. El Barça está pidiendo 15 millones de euros para liberar a su jugador. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.